del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono. Y bueno, pues en compañía de nuestra invitada, la doctora Gabriela González Ocampo. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por aceptar la invitación también y permitirnos tenerla aquí nuevamente en el estudio. Nos da mucho gusto y es un honor para nosotros de antemano, pues sabiendo que esta cabina y esta emisora es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues saludamos también a nuestro gerente Diego Martín Gámez Espinosa y por supuesto nuestra operadora técnica Eloísa Aguilar y en producción Mario Coutinho. Y gracias a usted que nos permite llegar a sus hogares, a donde quiera que usted se encuentre, a su aparato receptor. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema que la verdad me llama mucho la atención y es el bienestar psicosocial en la universidad. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. En el contexto universitario. En el contexto universitario, un tema bastante interesante y donde la doctora Gabriela va a compartirnos un poco de su experiencia, de su conocimiento y sobre todo del trabajo de investigación que ella viene realizando a través de esta última década, porque lleva un proceso muy largo este trabajo y no culmina, sino que tiene seguimiento. Así que vamos a escuchar el primer audio con respecto al tema del cual hablaremos en esta tarde. Adelante, Eloísa. Voces del Sur. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Un espacio para el diálogo, la reflexión y el encuentro desde el sur, donde la psicología se entrelaza con las realidades comunitarias y universitarias. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para quienes habitamos las aulas, los pasillos y los espacios de convivencia de nuestras instituciones educativas: el bienestar psicosocial en el contexto universitario. En tiempos donde la vida académica puede convertirse en una experiencia exigente, competitiva e incluso solitaria, hablar de bienestar no es un lujo, sino una necesidad urgente. ¿Qué entendemos por bienestar psicosocial? ¿Cómo influyen factores como el apoyo social, la salud mental, la pertenencia y la participación de nuestra calidad de vida como estudiantes, docentes o trabajadores universitarios? En esta visión, reflexionaremos sobre cómo construir entornos más saludables, empáticos y equitativos dentro de la universidad. También escucharemos la voz de nuestra invitada, quien compartirá experiencias, desafíos y estrategias para cultivar una vida universitaria más humana. Porque la universidad no es un solo espacio de formación académica, sino también un escenario vital donde se construyen identidades, relaciones y sentidos de comunidad. Acompáñenos en esta nueva conversación, porque pensar en el bienestar psicosocial es pensar en una universidad más justa, consciente y solidaria. Bienvenidos. Voces del Sur. Bueno, pues en este jueves, ya prácticamente última semana de mayo, tenemos como invitada aquí en el estudio, nuevamente se lo repito con mucho gusto, a la doctora Gabriela González Ocampo. ¿Quién es la doctora Gabriela González Ocampo? Bueno, pues vamos a escuchar un poco con respecto a su guía, a su camino de vida profesional y por supuesto, que usted la está viendo aquí en cabina. Adelante, Luisa. Voces del Sur. Hoy en el programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad, tenemos como invitada a Gabriela González Ocampo. Ella es doctora en Educación por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España. Cuenta con estudios de maestría en Pedagogía y licenciatura en Psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación incluyen la psicología educativa, la educación de posgrado, la formación del investigador Nobel y la escritura académica. Se especializa en la enseñanza de métodos de investigación y de estrategias de asesoramiento psicoeducativo. Cuenta con publicaciones en revistas académicas de alto factor de impacto, así como en espacios de divulgación social. Actualmente
Colabora en el Cuerpo Académico Ética y Procesos Educativos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y en el Grupo de Investigación sobre Identidad y Nuevas Trayectorias Educativas. También participa de manera continua como dictaminadora en revistas indexadas en el ámbito internacional. Se desempeña como profesora de la Facultad de Psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Bienvenida al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Doctora, pues es un honor tenerla aquí en el estudio. No, Gracias. muchas gracias Y por la cálida no, bienvenida. al contrario. Y platicar un poco sobre el tema, de hecho, pues es bastante extenso, pero digo un Sí. poco, Ujú. respecto al bienestar psicosocial en el contexto universitario. ¿Qué conlleva este tema, doctora? Sí, ¿Qué de hecho, encierra? sí, bueno, aunque de hecho luego que estaba pensando el tema, decía, bueno, es que realmente no solo es el contexto universitario, sino es contexto de educación superior, porque no solamente estamos hablando de universidades, sino también de tecnológicos, ¿no? Hay muchas otras instituciones dentro del nivel de educación superior. Y justo este tema de bienestar es algo que yo creo que sobre todo se ha hecho como más latente a partir de la pandemia, ¿no? Que creo que es donde ya se puso más atención, ¿no? No solamente en aspectos más tangibles, ¿no? Dentro de la persona, sino también en cómo se sentía, ¿no? Las experiencias, sobre todo lo que implicó, ¿no? En el tema del confinamiento y toda la parte que trajo, ¿no? Consigo la pandemia, ¿no? Todos esos desafíos a los que nos tuvimos que enfrentar. Y justo porque el tema de, digamos, el estudio de bienestar psicosocial ya lleva un poco más de rato, pero creo que ahí fue como donde hubo un parteaguas y sobre todo aquí dentro del contexto de Latinoamérica, ¿no? Que me pareció algo muy importante porque ya se dio como mayor voz, ¿no? A este tema tan importante que todavía creo que aún estamos, bueno, como explorando, ¿no? Y conociendo y sobre todo haciendo visible, ¿no? Y para empezar también hay que, bueno, pensar un poquito, bueno, ¿a qué nos referimos con el bienestar, no? Porque eso también es muy importante, bueno, al menos desde la visión, ¿no? Esta sociocultural, ¿no? En la que he ido trabajando, es no pensarlo como un concepto definido, ¿no? Ujú. Sino que más bien digamos, es una situación subjetiva en el sentido que implica una evaluación cognitiva y afectiva que cada uno hace de su propia vida. Entonces, digamos que el bienestar de esa manera, pues claro, es subjetivo porque lo que para mí significa bienestar, para usted y para los demás, bueno, que están en el auditorio, pues va a depender mucho, ¿no? De esta evaluación que ellos tengan, ¿no? Entonces, por ahí sí que hay que tener cuidado en no etiquetar, ¿no? Como decir en un cuadro, ¿no? Así, todo muy cuadrado, de que solo esto es el bienestar, ¿no? Y que no tengan estos elementos, se salen de ello. Sí, por supuesto, y esto es pensar, por ejemplo, en el hecho de que este pensamiento, esta dirección, va más allá del contexto universitario, por un lado, y por el otro, incluye el hecho del bienestar psicosocial con los procesos de aprendizaje y desarrollo académico, porque Claro. Ujú. se encierra estos elementos, ¿no? Y estas diferentes, eh, digamos, maneras de llevar a cabo la educación universitaria en los distintos contextos universitarios, válgase la Ujú. redundancia, porque no solamente son institucionales, quiero decir oficiales, sino también hay universidades privadas, hay de otras modalidades también que Ujú. caben dentro de este ámbito profesional y que de alguna manera existen entre el bienestar social y el bienestar emocional o Así físico. es. Y aquí se tiene que hablar necesariamente del maestro, del profesor y de los alumnos. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de la doctora, como maestra, como profesora universitaria? Bueno, de hecho, sí que es muy importante, yo creo que, bueno, quienes nos dedicamos a la docencia, en ver justamente a los estudiantes, pues, como personas integrales, ¿no? No solamente como un número más, ¿no? Un número en la lista. A mí, por ejemplo, algo que en lo personal me gusta mucho, aunque de repente tengo grupos muy numerosos, es identificar, bueno, y aprenderme los nombres de cada uno de ellos, porque eso también les da mayor sentido de conocimiento, o sea, no solamente como que están en la lista y que piensen que no sé quiénes son, ¿no? Eso también es Mm. como un poco también establecer mayor o favorecer también la interacción con los estudiantes.
porque justamente la interacción o la manera en que se establezca también está vinculado con el tema del bienestar, ¿no? Y cuando uno trabaja con estudiantes en los diferentes niveles educativos, pues uno se da cuenta que claramente no solamente la parte cognitiva, ¿no? Es lo importante, ¿no? Sino que es un conjunto de elementos donde las emociones, ¿no? Las conexiones sociales forman, digamos, un todo, ¿no? Integral, que es lo que favorece el tipo de aprendizaje, ¿no? Y todas las capacidades que va a ir desarrollando, ¿no? Cada uno, sí, cada uno, ¿no? De los estudiantes. Digo, pensar en esta parte de que el proceso de interacción en enseñanza-aprendizaje como método, pero también esta relación intersocial, pero también juega un elemento importante la relación interemocional, porque el Claro. docente, Ujú, el profesor, quiero pensar que no solamente enseña, ujú. aprende, y los alumnos aprenden del mentor que tienen enfrente, pero también hay otro vínculo en donde el profesor a veces eh, tiene desplazamiento, se identifica con algunos alumnos por cuestiones emocionales o le recuerda su condición de alumno y todos estos pasajes que son de sufrimiento, que son de a veces de llanto, que son de a veces de desesperación, porque uno va encontrando estos ecos y recovecos en el transcurso de la vida profesional, ¿no? Claro, ¿no? Y en general, bueno, uno puede encontrarse de repente con estudiantes que no, además están, o sea, además de cumplir con todo, ¿no? Las demandas que pueden tener dentro de sus programas educativos, pues también puede ser que tengan que ser el sostén de su familia o que en ese momento pues están apoyando, ¿no? Algún familiar muy cercano que está pasando alguna enfermedad o están atravesando por un duelo, ¿no? Entonces, son elementos que no podemos pensar que no van a incidir, ¿no? En el propio, pues en la propia formación, ¿no? Del estudiante, ¿no? Entonces, reconocer el bienestar psicosocial también es reconocer y mirar a los estudiantes de otra manera, ¿no? Más que números, ¿no? O calificaciones. Este, y también identificar, bueno, qué otro tipo de acompañamiento se les puede dar, ¿no? O de qué otra manera hay que favorecer esa interacción, porque también algo que se ha estudiado junto a, bueno, a ver cómo se percibe el bienestar psicosocial también es las estrategias que de alguna manera ayudan, ¿no? A como mantener, ¿no? Ese bienestar psicosocial. Recuerden, esto es subjetivo, pero hay dos tipos de estrategias, ¿no? Las estrategias que algunos se llaman, bueno, autores adaptativas y las estrategias desadaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber algunas maneras en que afrontamos dificultades, porque, bueno, en algún momento podemos afrontar situaciones totalmente inesperadas y la manera en que la afrontemos, bueno, va a permitir o no que podamos como tal hacer frente a la situación y seguir, ¿no? Construyendo, o como quedarnos ahí como un poco como bloqueados, ¿no? Como sentir tal vez que uno no va avanzando o que esto se va haciendo más grande, ¿no? La situación y no logro cómo atajarla, ¿no? Cómo poderla hacer frente. Este comentario que usted acaba de hacer, doctora, es muy importante porque creo que esta vivencia, esta experiencia la tiene uno como alumno y también uno la tiene como docente, ¿no? Porque si el alumno no logra entrar al aro, a la explicación, a la estrategia de trabajo, a la lógica del docente, a la manera de cómo el docente, el profesor, debe vincular ese conocimiento científico, esa experiencia personal con el darle al alumno esta facilidad. A veces el alumno, por diversas circunstancias que atraviesa o que puede estar pasando en ese momento, no logra captar la idea, no logra captar el punto central del objetivo, ¿no? De este conocimiento. Pero ¿cómo ve la doctora Gabriela como alumna y a sus alumnos actuales? Porque son diferentes etapas, diferentes Claro. circunstancias. Ujú. ¿Qué elementos vio usted de dificultad en ese momento Bueno, y qué ujú. elementos presentan ahora los alumnos en este estudio que usted Sí, yo realiza, creo que ¿no? sería muy complejo hacer una comparación porque, bueno, además ya hay unos años de distancia, por ejemplo, en la licenciatura. Creo que más bien lo que hay que identificar es, bueno, todos los acontecimientos sociales que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, anteriormente
pues no había tanta situación en cuanto, o no se escuchaba, ¿no? El tema tanto de la inseguridad, ¿no? Y ahora también, pues los estudiantes y también, bueno, uno, ¿no? Y todos en Sí. general, toda la sociedad, pues de repente también hemos cambiado, ¿no? Hasta algunas actividades, ¿no? Algunos comportamientos justamente como una manera de cambiar, ¿no? Los cuidados de seguridad, ¿no? Que uno tiene. Entonces, creo que sería como muy complejo hacer una comparación. Tampoco me parecería adecuado porque son etapas diferentes, pero sí que, por ejemplo, lo que tengo más cercano fue justamente mi etapa de estudiante de doctorado, que además fue en el extranjero, Eh, donde además, pues también estando en el extranjero, pues se viven como otro tipo de situaciones, ¿no? Alejados de casa o a veces del núcleo familiar, y el tipo de soporte justamente del apoyo social es fundamental, ¿no? ¿Qué retos, qué retos encontró la doctora Gabriela en su travesía de su formación en doctorado? Pues ¿Dónde la estudió usted? sí, bueno, como usted mencionó, bueno, al inicio fue en En Barcelona. Barcelona. Sí, estuve, bueno, tuve una beca y me fui a estudiar el doctorado a Barcelona. Y entonces fue la verdad es que una experiencia, eh, o sea, muy valiosa, muy significativa en muchos sentidos, pero también estuvo llena de muchos desafíos. Pero justo ahí fue donde también de primera mano comprendí, la importancia justo de hacer como ¿Valorar? valorar, ajá, el valorar y también valorar y reconocer la importancia de también de estas situaciones emocionales, afectivas, ¿no? Que no solamente se trata de la capacidad cognitiva, ¿no? Que uno pueda tener, sino que toda la parte emocional, si hay alguna situación, por ejemplo, que uno pueda estar vulnerable, eso de alguna manera va a incidir, ¿no? En lo otro, ¿no? También, justamente apenas estaba revisando con los estudiantes que ellos estaban investigando el tema de ansiedad y estrés con estudiantes universitarios. Y ahí, pues, ellos esperaban encontrar mayor ansiedad y estrés con los estudiantes que tenían, pues, calificaciones más bajas, ¿no? Pero era todo lo contrario, ¿no? Eran con los que tenían calificaciones más altas, claro, porque, pues, son los que están más Tiene que preocupados, mantener el más nivel. y aquí el problema es o sea, que digo, bueno, tienen buenas calificaciones, calificaciones altas, pero ¿a qué coste, no? Está también la parte de la o sea, cómo están viviendo la ansiedad, ¿no? El estrés, qué están haciendo al respecto. Entonces, por eso también es muy importante, hacer visible esta situación, porque de repente uno como estudiante puede ponerse o fijarse solamente en hay que hacer, el mejor, ¿no? Y de repente el mejor se reduce a tener las mejores calificaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica eso, no? ¿Cómo estoy manejando todo eso a nivel emocional? Porque ya después, cuando uno sale al campo laboral, sabe que uno va a enfrentar un montón de desafíos, ¿no? Sí, por supuesto. Y, pues sí será muy complicado o mucho agotamiento emocional, ¿no? Y a nivel de salud, si cada vez que tengo que enfrentar un desafío, pues implica, ¿no? Un coste, ¿no? A nivel de mi salud física, a nivel de la parte emocional, a nivel también de cómo estoy manejando las relaciones interpersonales, ¿no? Que muchas veces, puede costar, ¿no? Un poco como establecer este balance, ¿no? Y justo yo creo que es el desafío, bueno, explorar este fenómeno, pero además también obtener conocimiento que pueda ayudar, ¿no? Dar más luz sobre de qué manera, ¿no? Podemos favorecer justo esta reflexión, ¿no? Sobre nuestros propios procesos, sobre nuestras propias experiencias y la manera en que lo estamos manejando de modo que podamos ir generando propias estrategias, ojo, que sean eficaces en el sentido de que nos ayuden a seguir, ¿no? A seguir construyendo, a seguir moviéndonos, porque de repente uno puede utilizar estrategias, ojo, que no digo que estén mal, pero que son estrategias que tal vez a largo plazo no nos permitan, ¿no? Hacer frente, ¿no? A la situación, ¿no? Por ejemplo, esto de evadir emociones, pues a veces uno lo hace, ¿no? Sí, regularmente. Pero cuando uno se estanca, ¿no? Y está constantemente evadiendo la emoción, va a llegar un punto en el que, pues ese vaso se va a llenar y va a explotar, ¿no? Y entonces eh, va a ser una situación que nos puede generar otras nuevas dificultades, otros desafíos, o que Mm. también incluso nos puede afectar mucho más a nivel físico. Esta parte, qué tanto le pudo haber? El término de afectar tiene dos vías, ¿no? Es positivo o negativo. ¿Qué tanto le pudo afectar a la doctora Gabriela? En- Gabriela, por favor, sí, Gabriela, sí. bueno, ¿qué tanto le puede afectar a Gabriela el hecho de estar en otro país,
contrariamente a México, hablo de las latitudes, de la distancia, eh, en términos, por ejemplo, de conocer el pago de piso, ¿no? Que aquí se llama renta, ya pago de piso, Ujú. eh, qué tanta aceptación social le tienen al mexicano, qué tanta aceptación social le tienen al alumno por parte de los compañeros, por parte en el aula, por parte de los Ujú. maestros, qué tan exigentes son. Y esto me permitiría llevar a una siguiente pregunta, pues que usted me pueda responder. Sí, bueno, más que bueno, hablar un poco como de la experiencia personal, porque yo les digo, la verdad es que, ¿qué puedo decir? Ha sido una experiencia muy valiosa y que justamente me permitió conocer mucho más mis procesos, ¿no? Tanto a nivel cognitivo, emocional, social, y también a partir de eso, identificar más las estrategias, y creo que, bueno, retomando un poquito con el tema de los estudiantes universitarios, que bueno, yo cuando me fui al doctorado, pues ya obviamente ya no estaba estudiando licenciatura, ya había trabajado un tiempo en educación, estaba viviendo en Puebla, entonces también llevaba mucho tiempo fuera de Chiapas. Entonces, de alguna manera eso me había servido para generar estrategias, ¿no? En cuanto a la adaptación de espacios, que eso puede ser un poco verse diferente cuando de repente uno hace movimientos y antes no había enfrentado situaciones similares, ¿no? Donde ahí es donde puede uno tal vez tener como un golpe, ¿no? Sí, Ahí. claro. Sí, en ese caso, por ejemplo, en mi caso, pues yo ya había hecho la maestría en Puebla y estuve varios años ahí. Entonces, de alguna manera tenía mucho tiempo fuera de Chiapas. Entonces, eso me ayudó, me dio elementos para que el paso hacia el siguiente espacio, pues en esa parte no la sintiera tanto porque de alguna manera ya había como construido, ¿no? Algunas estrategias justo para hacer conexiones sociales, ¿no? Para también el tema de, pues, de vivir, ¿no? De manera, pues, sola, ¿no? Independiente, pues, ya no me generaba como tanta situación, ¿no? Que lo que puede pasar es cuando tal vez uno no está acostumbrado a eso y se hace ese cambio de manera muy repentina, podría, pero no siempre, generar algunas situaciones. Todo dependerá, por eso menciono el tema de los recursos, ¿no? Y justo en el tema de la universidad o en educación superior, pues también es o sea, un contexto en el que esto sí que vale mucho la pena explorar. ¿Por qué? Porque los estudiantes están en esta transición, y sobre todo los que van en primeros semestres, donde están saltando, ¿no? Pues, hacia la vida, ¿no? Adulta, ¿no? Sí, Ya como claro. tal, ¿no? Y además de eso, que están conociéndose de esa manera, también empiezan a construir una identidad profesional. Entonces, claro que ahí hay muchas más preguntas, ¿no? Y que de repente pareciera que van, en algunos casos, haciendo cosas, pero sin saber realmente cómo lo están logrando. Acá justo, que es un poco lo que se trabaja también en el tema de aprendizaje, que es la metacognición, ¿no? Es también conocer el propio conocimiento o el propio proceso que uno va generando, ¿no? Para que uno también pueda ser un poco más, bueno, resolutivo, ¿no? Proactivo, afrontar, hay un término que también se llama agencia, que es Licenciamiento, el ¿no? agenciamiento, exacto, ¿sí? Le pregunto, digo, la pregunta anterior correspondía a esta que viene, porque justamente hablando del tema, del contexto universitario, en este momento están por llegar nuevos jóvenes a la universidad, en las Claro, diversas sí, sí. universidades del país. Los jóvenes que llegaron el año pasado van a transferirse al siguiente semestre si acreditaron bien sus asignaturas, pero ¿cuál es este aspecto de afrontamiento que deben tomar en cuenta los jóvenes para poderla llevar o prepararse, llevarla bien y prepararse para lo que les viene en el camino? Porque Claro. algunas personas, mujeres o algunos hombres también me ha tocado conocer, que nunca han salido de casa, ¿no? Y Ujú. que son de comunidades de Chiapas, pero lejanas, y llegan a un lugar donde el ambiente que se siente, que se percibe, la atmósfera incluso, es diferente. ¿Cómo afrontar esa parte? ¿Cómo lo afrontó Gabriela? Bueno, en este caso yo creo que sí sería muy importante y sobre todo, favorecer con los estudiantes justo este conocimiento de sí mismos. Porque yo creo que también, bueno, no sé si a usted en algún momento le pasó que de repente uno Sí, hace las cosas, pero vaya, o sea, pareciera como que en automático, ¿no? Como no se toma tanta conciencia de esto, ¿no? sí,
Y creo que algo que también, vaya, o sea, no es que cada vez que uno haga algo siempre esté como haciendo todo un plano de voy a hacer esto y esto, pero de alguna manera tener un poco más de, o sea, conciencia en cuanto a qué dificultades se pueden tener y qué recursos puedo tener. Y otro aspecto muy importante es si yo voy a poder resolverlo sola o necesito ayuda, porque justo lo decía y lo mencionó también en el audio que puso al inicio, es esta parte del apoyo social. Sí, Y es que en este caso las redes sociales eso. van a ser fundamentales en todo el proceso y con redes sociales me refiero a varios elementos. Uno, la familia, pero bueno, quienes son foráneos precisamente, pues la familia la tendrán lejos, algunos que tal vez tendrán algún tío, no sé, otro hermano tal vez estudiando en el mismo lugar, pero cuando no es así también la familia lo forma pues todas aquellas personas significativas, ¿no? Que tienen ese momento en la vida, ¿no? Y que justo es muy importante, ¿no? También identificarlas para saber a quién puedo acudir, ¿no? Cuando yo, o para pedir ayuda, porque pedir ayuda realmente es algo muy importante. Y a veces es muy difícil de Y a poderlo veces nos decir, cuesta, así es, nos cuesta, pero sí que es nos da mucha necesario, pena, nos da ¿verdad? exacto, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, por el tema de estereotipos, ¿no? Porque de nuestra debilidad, porque Así es, hacemos prejuicios, ¿no? así Uno es. hace autoprejuicio y a veces el otro ni en Sí, cuenta, pero uno se quiebra y sí. se dobla Pero y justo en sufre. esta parte también las instituciones sí que tienen, digamos, una importante responsabilidad de, Sí, vaya, no es que se pueda resolver todas las situaciones de los estudiantes, pero sí brindar espacios y acompañamiento para estar dando seguimiento, ¿no? A los estudiantes y poder identificar, ¿no? Tal vez si hay alguien que está siendo muy difícil, ¿no? Esta transición hacia la universidad. Por ejemplo, recuerdo también en mi etapa que justamente ahí veíamos la trayectoria de los estudiantes de doctorado, que era muy importante también tener la figura de un tutor, ¿no? Y de un grupo, en este caso de investigación, como pasábamos tanto tiempo trabajando juntos, que realmente no era solamente mi grupo de trabajo, sino también ya era mi grupo de soporte social, ¿no? Y eso era, realmente fue fundamental para todo el proceso, ¿no? Entonces, porque quienes están o han pasado por un proceso de posgrado, pues puede ser un proceso muy solitario, de acuerdo al tipo de posgrado que seas. Hay algunos sí. posgrados en los que tal vez se tiene más convivencia, por ejemplo, en los laboratorios, ¿no? Pero hay otros en los que no, que es un poco más un proceso solitario. Por eso es muy importante, ¿no? Ver qué tanto se están favoreciendo este trabajo colaborativo, ¿no? Y acompañamiento. En lo personal, para mí, por ejemplo, el trabajo con mi grupo de investigación y el contar con un tutor, para mí fueron centrales, justamente para poder, pues, completar, ¿no? Todo el proceso, sin que fuese, bueno, digamos, un desgaste emocional, ¿no? Porque realmente desde los que están en posgrado saben que el posgrado implica mucho más allá de hacer la investigación, sino que también a nivel emocional hay Sí, por mucha supuesto. inversión, o sea, sí. Sí, se vinculan muchos aspectos en el trabajo, y lo digo por experiencia. Sin embargo, Luego el- pueden pasar situaciones también que todos pueden vivir, no sé, cambio de director, alguna otra situación que puede generar cosas. Entonces, el punto aquí es ver qué hacemos con eso y cómo la afrontamos. Porque si yo digo, pasa eso y abandono todo, bueno, pues fue la reacción que tuvo, que tampoco la vamos a calificar de buena o mala, sí, claro, pero ¿de qué manera o qué otra estrategia podría utilizar esa persona para adaptarse a esa situación? Porque no podemos tener el control de todos, ¿no? claro, por Sí. supuesto, ¿no? Y eso es importante y me lleva por ejemplo, a preguntarme, a la vez anterior me decía una persona que se le podía enseñar a hacer algo, le dije que sí, con mucho gusto, pero quería las respuestas previas, ¿no? Le digo, no, es que no tiene ningún chiste que hagamos la simulación de que yo te enseño y ya tienes las respuestas previas, ¿no? Ujú, Tienes que aprenderlas. Si no, cuando tú te enfrentes a este elemento del trabajo, de la competencia, porque van a haber otras personas más en radio que van a competir contigo, ¿sí? Y debes recordar que no vas a competir con ellos, vas a competir contigo mismo. Y esto ujú. se trata de decir que debes aprenderlo, hacerlo bien. ¿Qué tan importante es esto? Porque la respuesta anterior de llevar a los muchachos eh, que mantienen un nivel académico alto implica que tienen alta responsabilidad, tal vez quiero pensarlo así, de mantener un nivel y de hacer las cosas lo mejor posible. Es decir, Ujú. compiten con ellos mismos.
y esto los lleva a tener tensiones, a tener ansiedad, Ujú, contrariamente a los anteriores, ¿no? Y digo eso también porque en el norte se dice que en Chiapas hacen mejor las cosas en términos de obras, los trabajadores, ujú, que de otros estados del país, ¿no? Tienen ubicados más eh, de trabajadores a los del sur, ¿no? Porque hacen mejor las cosas y realmente uno revisa muebles, revisa esto y no, si aquí le faltó esto, aquí le faltó otro, ujú, ¿no? Y esto es importante en el hecho de sentir, de tener la satisfacción de hacerlo bien, de aprender. Si uno no lo sabe, preguntar, acercarse ujú. y esconder un poco la vergüenza, porque a veces uno camina mostrando lo que no se es y Sí, más cuando se habla de la ignorancia. Yo ujú. quiero pensar que la ignorancia es relativa, ¿no? No todos sabemos todo, Claro, ¿no? sí. Sí, yo creo que por eso mencionaba que es muy importante considerar que este concepto de bienestar es un concepto subjetivo que va a depender mucho de la evaluación cognitiva y efectiva que cada uno haga de su vida, ¿no? Entonces, y esto es muy importante justo como para no tener como, digamos, una clasificación, ¿no? De si tienes esto, tienes tal bienestar, si tienes esto, esa, sino más bien cómo se siente la persona en cuanto a sus experiencias académicas, sociales, familiares, ¿no? La relación que tiene con los docentes, con sus pares, si está trabajando también, cómo lo está manejando, porque yo la verdad es que me he encontrado estudiantes que, vaya, con mucho potencial y además con muchas ganas en el sentido de que estudian, trabajan, ¿no? Y, hacen el mayor esfuerzo, ¿no? Para ir muy bien en la universidad y pensando, ¿no? En, por supuesto, después, tener, pues, buenas oportunidades, ¿no? A nivel profesional. Pero también habría ahí que ver, o muy importante identificar que sí está muy bien, ¿no? Esta parte de, bueno, sobre todo a nivel de la sociedad en la que estamos, ¿no? En la que predomina el capitalismo, ¿no? En Sí. donde el éxito, ¿no? Está muy bien, pero, pues, el ser, digamos, ser exitoso no implica siempre, digamos, lo mismo para todos, ¿no? Y también habría que ver de qué manera se está estableciendo un balance con a nivel de la salud, ¿no? O qué coste me estoy porque hay gente que, vaya, se organiza muy o se organiza, bueno, no quiero decir bien, ¿no? Pero se organiza y saca adelante, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero hay otras personas que igual está sacando adelante, pero tal vez está, digamos, demeritando su salud física o está muy agotado, ¿no? A nivel emocional. Entonces, ahí sí que se es muy importante, digamos, hacer como una revalorización. Yo, por ejemplo, en lo personal sí que la he hecho porque de repente también es como importante identificar, bueno, cuáles son mis recursos, hasta dónde sí puedo hacerlo bien y hasta dónde voy a estar en muchas cosas, pero tal vez pues, voy a estar haciendo a medias y voy a estar todo el tiempo cansada, ¿no? Y en mi caso, Sí. pues yo no quiero eso, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba mucho cómo hacer esta evaluación o revisión personal, ¿no? Sería importante entonces en este caso reconocer hasta dónde llegan mis posibilidades y reconocer en la parte donde no puedo. Y en las que tal vez entonces necesito pedir ayuda, que justo ahí entra, por eso es muy importante esto de identificar cuáles son estas redes o Las redes círculos de sociales, apoyo eso, redes para sociales. que uno pues justamente pueda recibir ese apoyo, ¿no? Porque puede ser que yo puedo hacerlo con ayuda de alguien más. Por ejemplo, yo les digo a nivel de investigación, hoy ya estamos trabajando en investigación, pero no lo estoy haciendo sola porque son proyectos muy amplios y que hacerlo sola, uf, Le llevará mucho implicaría, tiempo, sí, sería mucho más cansancio, complicado, pero desgaste. ya trabajando con otros colegas, entonces, claro, ya nos repartimos el trabajo y eso, pues, ya es diferente, ¿no? O sea, también ya uno va trabajando de manera acompañada, también el tema de la motivación, trabajar con alguien más, pues, si alguien ya está cansado, pues, el otro lo puede motivar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, este tema es muy importante, dentro de, vaya, las diferentes etapas en las que uno se encuentra. Yo lo estoy viendo como académica, la parte de la investigación, y ahorita también me parece excelente que se esté fomentando mucho el trabajo en grupos de investigación, porque justo es también una medida para ir, este, bueno, atendiendo, ¿no? Estas situaciones que también a nivel académico, quienes nos dedicamos a la academia, puede haber también muchos temas a nivel de la salud, ¿no? Sí, por supuesto. Física, emocional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también nosotros nos vamos acompañando, ¿no? Teniendo recursos. Y por eso justo con los estudiantes es, vaya, no es que piensen de mejor no lo voy a hacer porque tal vez no voy a ser capaz, no, sino qué es lo que necesitaría hacer para poder afrontar esa situación.
que necesito un apoyo, es como tal vez cuando vamos a presentar, no sé, un examen en inglés, ¿no? Ya alguien que dice, pues yo manejo el inglés, no necesito nada más y lo presento. Pero hay otros que decimos, no, pues yo necesito tal vez tomar un curso porque no me siento muy seguro, bueno, pues entonces que ese curso me dé los elementos para poder afrontar la situación, ¿no? Acaba de tocar un punto muy importante dentro de los que usted mencionó, es el hecho del trabajo colaborativo entre profesores. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera se convierte en una red de apoyo. Ujú. Sí. Pero también esa red de apoyo cae como red de apoyo a veces sin que el alumno lo sepa, a favor de las estrategias del alumno y del alumno tal vez ese sufrimiento que tenga disminuya sin que lo sepa realmente. ¿Qué Ujú. tan importante es esta red de apoyo académico entre los docentes? Porque independientemente de que se ayudan mutuamente, benefician a sus alumnos. Sí, de hecho, es muy importante. Yo creo que el tema de las academias es algo que ha estado presente también ya varias décadas en las instituciones. Aquí la situación es revisar qué tanto están funcionando, ¿no? El trabajo en academias, porque, o sea, hay espacios, yo, por ejemplo, a nivel de investigación, en mi experiencia, esto ha sido esencial, ¿no? Para ir generando proyectos, teniendo también mayor vinculación social, mayor impacto social. Pero a nivel de los, trabajo, digamos, ese es un espacio, pero por otro lado tiene que ver con el trabajo para justamente pensar o no, o trabajar, proyectos que tengan que ver con lo que estamos haciendo en los espacios de aprendizaje con los estudiantes. Eso es algo que yo creo que aún necesitamos potenciar mucho más. Y también tiene que ver con la disposición que tenemos los docentes, ¿no? De también trabajar con otros. Disponibilidad de tiempo Exacto. y disposición mutua Así como es. personas, ¿no? Y también como Como decir, bueno, enlaces. aceptar otras ideas, ¿no? Sugerencias, porque eso también implica, ¿no? De pensar, por ejemplo, cómo se va a impartir, ¿no? Este módulo de aprendizaje con este grupo, ¿no? De modo que haya mayor secuencia, ¿no? Eso la verdad es que a los estudiantes les ayudaría muchísimo. Yo creo que hay, espacios en los que se está logrando, pero hay todavía mucho trabajo que hacer Por en hacer, ese sí, por tema. supuesto, Y quiero sobre pensarlo. todo aquí, la otra situación que pasa en los espacios de educación superior es que, pues, hay muchos profesores que no están de planta, ¿no? No están tantas horas en la universidad. Entonces, también es como más difícil, que tal vez dan una clase aquí y luego se van a otra institución y luego a otra institución. Claro, y puede ser un poco más complicado, que justo son los desafíos que hay dentro de educación superior. Sí, por supuesto. Y ojalá la UNICASH, voy a hacer un paréntesis con su Sí, permiso, claro. ojalá la UNICASH alcance plenamente autonomía como Así lo es. está tratando de llevar y empujando la rectora de la universidad en este caso. Estamos platicando con la doctora Gabriela González Ocampo sobre el tema del bienestar psicosocial en el contexto universitario. En ese sentido del bienestar psicosocial en el contexto universitario, ¿cómo van trabajando este proceso de investigación? ¿Qué tanto de avance tienen con relación al tema, doctora? Bueno, no, justo con un grupo ahí, de colegas en Puebla, sí que, ya estamos con los resultados preliminares, pero ahí lo hicimos con el tema de los docentes. Pero ahorita justamente estamos iniciando, este proceso aquí en la comunidad universitaria con estudiantes, también con el doctor, José Ramiro Cortés Pons. Sí. Estamos trabajando justamente, esto de explorar, ¿no? Cómo perciben los estudiantes tanto la parte del desarrollo humano como el bienestar psicosocial, ¿no? Y ahorita estamos en la etapa inicial porque estamos todavía recolectando la información, pero esperamos ya dentro de poco regresar acá y a compartir los resultados. Sí, por Pero supuesto. lo de inicial es que queríamos conocer también a través de esta investigación de primera mano es qué piensan los estudiantes, ¿no? Y cómo se sienten los estudiantes en la universidad. Yo creo que eso es algo muy importante, si están a gusto, si les gusta venir, cómo se sienten en las clases, qué dificultades pueden tener, porque a veces eso no se pregunta. Sí, Y claro. entonces van pasando las generaciones y hay cosas que tal vez pudieron mejorarse, pero no se identificaron, ¿no? Entonces, por eso consideramos muy importante iniciar el trabajo aquí en la UNICACH con los estudiantes, o sea, la comunidad de estudiantes,
para sobre ello, bueno, conocer, como tener digamos, como un panorama, ¿no? De cómo se sienten los estudiantes, porque aquí la intención no solamente es recolectar la información y ya, ¿no? Sino ver que entonces qué estrategias, o sea, qué se podría generar, ¿no? Para poder brindar mayor apoyo, porque también otro aspecto que tiene que ver con el bienestar psicosocial, también tiene que ver, por ejemplo, en pensar en la parte financiera, es decir, todos los estudiantes tienen los recursos también para poder seguir con sus estudios. Hay muchos que abandonan por esa situación, ¿no? Entonces, ver también cómo desde incluso la institución ahorita con el tema de las becas, si se está dando suficiente información sobre qué becas pueden tener acceso, cuál es el proceso para obtener las becas, porque también sería otra manera de alguna manera prevenir, ¿no? Esta deserción escolar, Sí, por el supuesto. abandono. Hay una campaña en el ámbito federal con relación a no abandones la escuela, no abandones el aula, no abandones los estudios, permanente, Ujú, permanente, y en todos los niveles educativos, en todos los niveles escolares, básico, medio ujú. superior, superior. Y en ese sentido, ¿qué han descubierto con relación al contexto justamente de esa parte económica y cómo afecta a la familia? ¿Cómo le afecta ese impacto al alumno con relación a Sí, ese es que esto, desapego y esa bueno, independencia en esta parte económica? aquí de la universidad todavía no puedo decir porque apenas estamos en la parte de recolección, pero en otros trabajos, vaya, es que sí es complicado y la verdad es que no me gustaría como generalizar porque cada caso Claro, sí, justamente son historias tiene diferentes. sus particularidades, Ujú. pero sí que de repente, por eso les mencionaba eso de el bienestar psicosocial, o sea, no implica con pensar en cosas de si no lo haces es porque no quieres, ¿no? O échale ganas, ¿no? Ánimo, ¿no? Vaya, eso no funciona siempre así, ¿no? Hay muchos estudiantes, que tienen, vaya, mucha motivación, ¿no? Para continuar con sus estudios, pero de repente atraviesan alguna situación familiar, ¿no? Que se aleja de su control y que de repente ellos se convierten en los proveedores, ¿no? De la casa o ellos tienen que sostenerse sus estudios, ¿no? Entonces creo que aquí sí sería muy importante también como docentes, pues desde la universidad, bueno, ver qué tan empático podemos ser, o sea, conocer a los estudiantes también sus historias justamente, Sí, claro. para ver entonces qué apoyo se les puede dar a cada uno, ¿no? No podríamos como encasillar a todos, ¿no? Y darles la misma apoyo o decirles que, por ejemplo, no vienen porque no quieren, bueno, habría que conocerlos, ¿no? Y ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso muy importante en este caso la interacción de los docentes, o sea, que tengamos con los estudiantes, ¿no? Porque los docentes somos los que también estamos en contacto, ¿no? Con ellos. A veces, pues, los directivos no tienen este contacto con los estudiantes, pero los docentes sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando con los estudiantes? ¿Por qué han dejado de venir a clases, no? Y ver también si de alguna manera, pues, de qué manera se puede acompañar, qué otro tipo de apoyos podrían tener, ¿no? Hacia dónde los podríamos canalizar. Pareciera que hay una, en esa condición hegemónica y tal vez en esa relación filosófica también en el hecho de pensar en que algunas generaciones de maestros enseñaban el hacer, Ujú, pero había un gran vacío porque no se nos decía cómo. exacto, sí. Entonces pareciera que en la actualidad, en esta Ujú, nueva línea de trabajo que ustedes están encabezando, necesariamente tiene que llevar como resultado al pensar en cómo ayudarles y el cómo el alumno debe aprender a conocer, a llegar al claro. conocimiento Sí, más sí, o sea, uno como científico, docente, ¿no? vaya, es el mediador, ¿no? Pero realmente cada estudiante va construyendo su propio camino, ¿no? Y justamente para esa construcción de su camino, pues también tiene que ir aprendiendo, ¿no? Identificando las estrategias que usa, ¿no? Cómo usarlas. O sea, yo no le puedo decir, a mí me funcionó esto, ¿no? Úsalo, ¿no? No, porque No es cada una receta uno, de cocina. exacto, cada uno. Aquí lo importante es que también, por eso le decía esto de tomar conciencia, ¿no? Sobre cada uno, conocernos y ver también hasta, o sea, qué dificultades hemos tenido, cómo las hemos afrontado, cómo nos ha ido también en eso, ¿no? Porque puede ser que, bueno, es que siempre he hecho lo mismo y no funciona. Bueno, habría que ver entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Tal vez habría que probar otra opción y justamente esto de verdad, la parte de conocer nuestros círculos de apoyo es Es fundamental, fundamental. sí, y pedir ayuda también es fundamental. A veces nos cuesta, pero la verdad es que es muy importante.
¿Considera usted, doctora, que hablando ya aquí de la universidad, en el trabajo que ustedes realizan como docentes, como alumnos también, porque continúan en este proceso de aprendizaje, quiero verlo así, Sí, claro. en el hecho de qué tan importante o particular pudiera ser que las universidades, quiero pensar que la UNICACH está trabajando en todas sus facultades, Ujú. esta misma línea humanista, esta misma línea de encontrar el cómo a través de este proceso de análisis. ¿Qué tan importante es que las universidades mantengan este elemento más allá del cómo, pensando en políticas públicas? ¿Qué tan importante puede ser para la doctora pensando en su experiencia, en su Bueno, es que a ver, conocimiento? en muchos casos sabemos que muchas, digamos, de estas ideas, pues claro, no se deben de quedar solo en intenciones, Es ¿no? correcto. En buenas intenciones, sino hay que ponerlas en marchas. Y en muchos espacios, lo que justamente de alguna manera obliga, ¿no? A, digamos, a repensar, ¿no? A reflexionar ciertos temas que no se han pensado antes, justamente es cuando vienen de más arriba, ¿no? Entonces, en esa parte sí que las políticas públicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera dan el respaldo, ¿no? De que se vayan haciendo más concretas, ¿no? Más reales. Porque en algunos casos, pues puede ser que haya una intención, pero como no es algo que viene, digamos, en mi currícula, en lo que me están pidiendo, pues no lo hago, ¿no? Pero cuando ya está marcado a nivel Sí, claro. institucional, pues por supuesto que va a haber mayor demanda, ¿no? Y eso puede ser que incluso también, si está una política y está, digamos, la parte de la institución también implica que puede ser que haya recursos económicos Por que supuesto. ayudan a favorecer, ¿no? Que esto se vaya generando, más actividades, más apoyos para docentes, estudiantes. Entonces, en ese sentido, sí que la parte de las políticas es muy importante, ¿no? Y además también que se pueda ver como algo que, vaya, no solamente es como un anhelo, sino que es algo, que es necesario, ¿no? Y que es esencial poder cuidar, ¿no? O sea, cuidar que realmente eso se esté llevando aquí, Claro. en nuestro espacio, ¿no? Que en este caso, bueno, Chiapas, en México. Pensar en Chiapas, pensar en el contenido, en el espíritu de la universidad, que son necesariamente los estudiantes. Yo pienso de esa manera, Sí, que una institución pública funciona porque tiene su alma, y el alma son los estudiantes. Sin estudiantes no hay escuela, claro, no sí, hay docentes, no hay no hay docente, trabajo, no exacto. hay ganancia, no hay nada, ¿no? En ese sentido, pensar en políticas públicas permitiría en un momento determinado atender la diversidad cultural, lingüística y sobre todo de género. Sí, vaya, yo creo que ahorita, por ejemplo, en la universidad, pues ya se sacó, hace recientemente creo que se aprobó un protocolo justamente que tiene que ver con el tema de El género. día 22 creo que se Ajá, cerraba, sí, ¿no? fue apenas, sí. Ujú. Entonces, eso es un paso importante. ¿Que está resuelto todo? No, pero es un primer paso Claro. a darle mayor solidez a este tema y que esperemos en un futuro ya cercano veamos cosas ya más tangibles en torno, ¿no? A cómo se está trabajando, por ejemplo, el tema de género. Y lo mismo debería de pasar con otras situaciones, ¿no? Como las violencias que se pueden presentar, ¿no? En muchos contextos, o sea, cómo estamos actuando, ¿no? Frente a esta situación, cómo se sienten los estudiantes, que creo que eso es también central, ¿no? Cuando se empiezan o se inician ese tipo de procesos, algo que, bueno, yo esperaría en lo personal es que también preguntaran a los estudiantes, ¿no? Porque de repente se generan los programas, pero puede ser que no respondan a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, Claro. aquí sí que es muy importante darle voz a los estudiantes. Creo que eso es, y también a los propios docentes, A porque eso voy. si no de repente nos llegan, vas a hacer esto, pero ¿por qué no? O sea, tampoco hay como una explicación, ¿no? De qué manera estoy vinculada, ¿no? Cuando nada más llegan, imponen las situaciones, es cuando empieza un poco ahí. La violencia. Sí, o sea, viene ahí esta resistencia, ¿no? Y ¿Por qué? resistencia, La por resistencia, ¿por supuesto, qué? Porque me están dando algo como en lo que yo no contraparte. estoy vinculada, no me siento parte de, ¿no? Pues por eso sí que es muy importante ver la manera, ¿no? En que pueda hacer esto más visibilizado, ¿no? Que sea socializado, ¿no? En la comunidad, que habrán personas que estarán de acuerdo, ¿no? Pero que al menos, o sea, tengan como esta oportunidad, ¿no? De discutirse y ya para que se puedan llegar, pues a situaciones que puedan ser más consensadas, ¿no? Estamos platicando con la doctora Gabriela González Ocampo sobre el bienestar psicosocial en el campo universitario.
Tengo entendido que la rectora en esta administración lleva a cabo reuniones con docentes de las diferentes facultades. Y eso es justamente lo que se requiere, quiero Claro. pensar, Ujú. cuando se habla de bienestar psicosocial en el contexto universitario, porque se habla de los docentes y los docentes pueden, sin tapujos, sin cubrebocas, Ujú. plantear desde su perspectiva personal, desde su experiencia, todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que hacen falta, y es justamente estos elementos que Claro. ustedes están realizando, ¿no? No, y además porque, a ver, es muy importante también, los docentes también necesitamos apoyo, también tenemos dificultades, Por también tenemos supuesto. desafíos, entonces sí que es muy importante también pensar en tener esos espacios en los que podamos externar, ¿no? Las situaciones a las que nos enfrentamos, qué necesitaríamos también para hacer mejor frente, ¿por qué? Porque todo eso va a impactar, ¿no? En lo que hagamos con los estudiantes, ¿no? Mientras más recursos tengamos, más apoyos, pues también eso va a ayudar a que pues procuremos más, ¿no? O brindemos mayores recursos a los estudiantes, ¿no? Incluso estoy pensando en cosas tan pequeñas como el tema de los espacios, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en psicología es algo que es urgente, pero bueno, justamente el Día del Psicólogo, que fue hace unos días, ya mencionaron, ¿no? Anunciaron la construcción de un edificio, ¿no? Lo cual va a ser muy importante, ¿no? Y también de alguna manera eso también, o sea, repercute en los estudiantes, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiantes que están muy alojados de la facultad, ¿no? Y de repente eso genera que no haya tanto sentido de comunidad. Y el sentido De de comunidad. comunidad es justamente muy importante dentro de este bienestar, ¿no? Psicosocial, ¿no? Qué tan integrado, qué tan vinculado, ¿no? Qué tan incluido me siento en esta comunidad, ¿no? Entonces, yo la verdad es que aplaudo estos espacios donde hayan estas oportunidades de diálogo con las instituciones y que se vea algo como más cercano, ¿no? Que se vea como esta posibilidad de comunicar. Yo creo que eso es algo muy bueno. Pues como deseo, a mí me gustaría que el estudio que están realizando ustedes, el proceso de investigación, se desborde Sí, y claro, sí, sí. haya una masiva participación colectiva Sí, también de esperamos todos eso, los estudiantes, que también por ahí haya un porque, anuncio. Si has recibido el correo, por favor, respóndalo, porque justamente ayuda a que igual quería comentar algo adelante, en lo que llevamos ahorita, a ver, todavía llevamos poco tiempo con la aplicación del instrumento, pero ha sido muy importante que hemos tenido mucha respuesta o sea, de otros campus, no del campus central. ¿sí? Justamente yo creo que es por eso, porque de repente puede ser aquí mismo en la universidad que los que están en campus central pareciera que tuvieran más atención, ¿no? Que los que están en otros campus, sí. Y se sienten marginados. Pero yo, por ejemplo, digo, wow, o sea, eso ha sido algo, o sea, sorprendente de manera positiva y les agradezco mucho en el sentido de que también queremos saber qué pasa en otros lugares, Por ¿no? supuesto. Porque todos somos Unicach, ¿no? Entonces también de qué manera se está viviendo, ¿no? Este sentido, ¿no? Universitario, ¿no? Cómo perciben ellos lo que sucede en las aulas, lo que sucede en sus espacios sociales, ¿no? Tal Ujú. vez no sea ese momento para decirlo así, pero eh, ojalá que todas estas intervenciones de los docentes en facultades se convierta en un proyecto multidisciplinario, porque cada uno tiene una perspectiva diferente Claro, como sí, sí. colectivo, pero que en conjunto se concentran en un punto principal, que es el beneficio justamente del tema que nos trae el día de hoy Sí, sí, que en ese además estudio, es ¿no? como una cadena, porque digo, bueno, entre los estudiantes también vayan generando más recursos, pues también cuando ellos ya estén en el contexto profesional, pues también todo el Estado, ¿no? Se va a beneficiar, ¿no? Porque también serán profesionales pues más comprometidos, que serán más proactivos, más resolutivos, ¿no? Entre sus espacios. Y todo esto a su vez, pues será una cadena, ¿no? Que va a beneficiar, ¿no? A todos, pues sí, Pues a sí, todos los espacios a sociales, todos, claro, no solamente a los claro. profesionales, sino también a la sociedad Sí, claro. en general, ¿no? Ujú. ¿Qué le parece, doctora, si vamos a escuchar el Sí. siguiente audio? Adelante, Loisa. Voces del Sur. Hablar de bienestar psicosocial en la universidad exige más que repetir recetas importadas o modelos abstractos desvinculados de nuestra realidad. Implica, en cambio, hacer una pausa crítica y preguntarnos bienestar para quién, desde dónde y con qué fines.
Desde una mirada descolonizadora, reconocemos que nuestras universidades, y especialmente las del sur global, han heredado estructuras, lógicas y discursos que muchas veces reproducen formas de exclusión, jerarquización y deshumanización. Se privilegian ciertas formas de saber, de ser y de sentir, mientras se marginan otras, las comunitarias, las ancestrales, las colectivas. En este contexto, el bienestar psicosocial no puede reducirse a estrategias individuales de autocuidado o productividad emocional. No se trata solo de enseñar a gestionar el estrés o ser resilientes en un sistema que sigue operando bajo lógicas coloniales y neoliberales, donde el rendimiento académico muchas veces pesa más que la salud emocional o los vínculos humanos. Desde esta perspectiva crítica, el bienestar psicosocial debe pensarse como una construcción colectiva, situada y profundamente política. Requiere repensar nuestras relaciones dentro de la universidad, entre sus estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, comunidades. Exige que escuchemos las voces silenciadas, que reconozcamos los saberes propios de nuestros territorios y que cultivemos espacios donde todas las personas puedan sentirse parte, valoradas y en condiciones de habitar su experiencia universitaria con dignidad. Bienestar es también cuestionar el racismo estructural, el clasismo académico y las violencias cotidianas que atraviesan a muchos cuerpos en las aulas. Bienestar es crear condiciones para que nadie tenga que elegir entre su salud mental y su trayectoria educativa. Es imaginar una universidad menos vertical, más horizontal, menos homogénea y más plural. Desde Voces del Sur, apostamos por una psicología y una educación comprometidas con la justicia social. Creemos que solo descolonizando nuestras prácticas, nuestros lenguajes y nuestros vínculos, podremos construir una universidad verdaderamente humana, porque el bienestar no se impone, se teje, se sueña y se defiende. Voces del Sur. Gaby, algo más que desees comentar en este momento y que nos regalas tu presencia, tu No, al conocimiento, tu contrario, sabiduría. pues muchas gracias por invitarme nuevamente y la verdad es que parece muy interesante, ¿no? Lo que han puesto en este último cápsula, porque en efecto creo que es muy importante que cada uno piense, ¿no? Su propia experiencia de vida, ¿no? Que haga su valoración personal y que justamente, pues nos alejemos, ¿no? De estas prácticas colonizadoras, ¿no? ¿Sí? Y que ya también vayamos reconociendo o construyendo aquí, en este caso, desde la universidad, pues, cuál es nuestra aportación, ¿no? Desde este contexto a nivel, o sea, dentro de la sociedad y a nivel nacional. Y créanme que es muy importante, ¿no? Yo en mi caso, pues soy egresada aquí, orgullosa egresada de la licenciatura en psicología de acá de la UNICACH. Y los recursos que tuve, todos los, digamos, las experiencias que tuve durante mi proceso aquí, también me llevó a ir a forjar otros caminos, a conocer otros espacios, de pensar también mis prácticas y regresar también con esta idea de cómo puedo yo también contribuir, ¿no? A mi contexto. Y la verdad es que como docente creo que algo que a mí la verdad me apasiona mucho es justamente la interacción con los estudiantes, porque eso es lo que me ayuda a mantenerme también, vaya, como más actualizada, como continuar aprendiendo, o sea, no pensar que ya lo sé todo, porque nadie, o sea, es muy complicado que Sí, diga, es que alguien lo subjetivo. sabe, sino que pues uno sigue construyendo, pero también posicionarme como, vaya, muy contenta, ¿no? De todo el proceso de formación que he tenido hasta ahora y que seguramente seguiré teniendo. Y cómo puedo compartir, ¿no? Con mi universidad. Yo a todos los estudiantes que nos escuchan también los invito que si tienen la posibilidad de tener algunas otras experiencias de intercambio, háganlo. Realmente contactar con otras redes, con otros espacios, nos dan, o sea, nos amplían mucho más, ¿no? La visión de lo que podríamos hacer después en nuestros propios contextos, ¿no? Y sobre todo también conocer qué es lo que está pasando en nuestras regiones, cómo podríamos también contribuir en nuestras regiones. Acá yo creo que en Chiapas hay mucho por hacer.
Bastante, muchas Sí, cosas. así que todos los profesionistas yo creo que son muy importantes acá en todo lo que Doctora, ¿cómo pueden los alumnos que escuchen el programa, vean el programa, participar en el proyecto de ustedes? ¿Dónde pueden comunicarse? Bueno, pues hemos enviado ya, creo que en estas 2 semanas, un link a través del correo para estudiantes justamente, donde se les hace la invitación a participar en la investigación. Es la participación, por supuesto, totalmente voluntaria, confidencial, con el resguardo de todos los datos, pero pues no sé si alguien más, bueno, quisiera participar, pues con mucho gusto si se comunican aquí, yo creo, al Sí, claro que programa sí. y les hacemos llegar. Vamos a dejar el link para que las personas interesadas también van a Claro que sí, aparecer sí. Perfecto. Sí, en las eso redes sociales de la Perfecto, emisora eso hacemos, para sí. que también ustedes puedan participar en este proyecto. Pues les deseo muchos éxitos, doctora. Ojalá que se derrame todo este trabajo de investigación. Sí, ya regresamos a Y compartir. felicidades, Sí, sí, no, por gracias, supuesto, gracias por a ustedes y supuesto. también, pues, una felicitación por este espacio, ¿no? Que también es muy importante. Y también felicidades a usted por el día 20, el día de la Gracias, psicóloga. sí, sí, así es. Bueno, pues gracias a Eloisa, gracias a Encontrar Técnicos, por supuesto, gracias a nuestro gerente Martín Gámez Espinosa, gracias Mario Coutinho, José Luis Roque frente a este micrófono, le desea que tenga usted muy buenas tardes, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento. Nos escuchamos el próximo jueves, hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.